estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de compartirle a usted la mesa de análisis. Y como cada viernes ya me acompañan aquí en el estudio nuestros analistas del día. Está con nosotros Antonio Arratia. Bienvenido, Antonio. Buen día a los auditorio. También está con nosotros en el estudio este viernes el maestro Felipe Martínez. Buenos días. Buenos días a todos. Si les parece, les comparto la temática de hoy, también para usted que amablemente nos acompaña del otro lado de la radio. El tema de hoy es sobre esta resolución que dio el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas a favor del Partido Acción Nacional, de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, para que les regresen la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO. Esto fue por mayoría de votos. El Tribunal Electoral del Estado pues ordenó al Congreso local restituir la Junta de Coordinación Política a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional por considerar que la bancada de movimiento de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, violentó e impuso de manera arbitraria la presidencia de la JUCOPO en favor de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica durante el mes de enero de este año. Esa es la temática de hoy que ponemos sobre la mesa para usted y que lo hemos platicado en este informativo. ¿Qué opinan de la determinación del Tribunal Electoral de Tamaulipas de regresar la JUCOPO a los panistas? Antonio Arratia. Bueno, pues ya no se entiende qué está pasando aquí, porque después más tarde la recuperaron. Aparentemente la recuperó Morena, pero hay un recurso del PAN. Posiblemente vuelva a sus manos de nuevo. Esto ya se volvió un juego político. Hemos hablado mucho aquí de eso del Congreso y ya no queremos machacar en ese sentido. Yo creo que el problema ya escaló. Ya no tuvieron un problema muy focalizado en el Congreso, esto ya escaló. Y lo grave es que si lo vemos con objetividad, estamos viendo que el gobierno del Estado está caminando cojo. Porque de los 3 poderes que existen en Tamaulipas, 2 están en manos del gobernador, ex gobernador Cabeza de Vaca. Y lo vemos claramente. Esto hasta ahorita ha podido caminar el gobierno. Pero cada vez que pasa, escala más el problema. Tanto que hoy mismo ya están hablando. Ya le había dicho anticipado Cabeza de Vaca que mañana hace un anuncio muy importante. Ya sabemos qué va a decir. El problema sigue siendo político, pero con el añadido de que tienen su poder los poderes muy importantes, como es el legislativo y el poder judicial, que giran bajo su órbita. En el Congreso a veces sí, a veces no, pero mayor tiempo ha girado en torno a él. Ayer fue una prueba fehaciente, grotescamente, las puertas encadenadas. Vemos al Cachorro festejar, a Fernández, el diputado de Tampico, todos festinando, como si esto fuese algo que al pueblo de Tamaulipas le llenara mucho de orgullo. En suma, lo que estamos viendo es cada vez más se hunde en el descrédito el Congreso del Estado, el Poder Judicial, y están arrastrando al descrédito al gobierno del Estado. La pregunta es del millón: ¿cuándo va a reaccionar el gobierno del Estado? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde está el partido? Lo hemos dicho siempre, pero somos muy recurrentes porque no vemos nada. Está todo, es una especie de poderes inanimados. 1, 2, muy animados por el señor que se fue. Entonces, reiteramos la complejidad de los problemas, pero tampoco puede un gobierno caminar sustentado en la complejidad de los problemas. Está para resolverlos. Y si no puede tu gente, cámbiala. Yo creo que ya es hora. Se molestaban cuando la gente puede decir que ya era hora de cambiar a gente. Y era muy prematuro, decían ellos. Pues vemos que no. Si no pueden, pon uno que pueda. Y empieza a castigar a tu gente, porque no puede ser que se vuelvan cómplices de tanto latrocinio,
de tantos sátrapas que dejaron el Estado totalmente destruido, como para que nadie haga nada. Entonces el problema está complicado ahora para ellos. El balón se lo ponen a ellos, a ver qué hacen con él. Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, ¿qué opina de esta determinación del Tribunal Electoral y además de lo ocurrido en el Congreso? Bueno, pues son una serie de acontecimientos que no va a terminar ahí. Lo que yo opino, lo que se huele, lo que se percibe en el ambiente, es que ahí en el tribunal, pues hubo maiceo, huele a maiceo, pero maiceo vacuno, de esos de los que ya tenemos antecedentes. Entonces no ha cambiado el método, el procedimiento, o sea, muy burdo. Los dos magistrados, ¿verdad? El autor Osiris, por ejemplo, pues se le van a la yugular a Rojas, a Danés Rojas, el presidente del tribunal, incluso dan a entender ahí el inicio o que se incluya un procedimiento sancionatorio en contra de él, que pudieran destituirlo y también ligarlo a la resolución para que mantenga personal hasta las 12 de la noche para recibir denuncias o quejas o recursos, como se le llame, en el tribunal, que fue uno de los motivos también ahí de discusión. Y decimos de maiceo porque conocemos el historial de este magistrado Osiris, cómo llegó de Tampico, fue consejero del Instituto Electoral, luego es también fiscal anticorrupción de ahí de delitos electorales de la Fiscalía, luego por medio de la influencia cabecista, pues llega en una primera ocasión al tribunal. Después, pero llega en lugar de un magistrado al que el Tribunal Federal echó abajo, Luis Alberto, porque se había declarado ser panista, y se entiende que deben ser imparciales, no son apartidistas. En la segunda ocasión, Osiris llega en contra de la opinión del cabecismo, se van contra él, lo cobija Morena en este caso, y finalmente el Senado le ratifica a él y a su compañero, los disidentes de ayer, que terminen el periodo de 7 años por el que fueron electos. O sea, yo digo que suena maiceo porque esto es muy sencillo, como ayer el mismo Congreso lo ratificó en la ley interna. El que tiene la mayoría de diputados o el que alcanza el mayor número de votos en la elección correspondiente es el que tiene derecho o debe tener derecho a la Junta de Coordinación Política, comenzando la bancada, o sea, la bancada que tenga más diputados y que haya sacado unos votos es el que tiene derecho a la Junta automáticamente de Coordinación Política. Aquí y en todas partes, yo creo, en México y en todas partes, incluso constitucionalmente, así está establecido. No porque después brinquen en este chapulineo que se ha visto, es muy socorrido, ha sido muy socorrido en esta legislatura, porque originalmente ellos llegaron por un partido y el ciudadano le dio la confianza a un partido y no a esa persona para que esté brincando de un partido a otro o que esté. Entonces, el panismo había decretado que quien tenga la mayoría de votos, pero yo digo, originalmente se debe respetar que cada partido, el que sacó el mayor número de votos y que tiene llegó con el mayor número de escaños. Entonces, es el blindaje anoche, ya se publicó en el periódico oficial del Estado, no sabemos, desconocemos qué proceda, desde luego se espera que haya una apelación por parte de la fracción de Morena, el grupo de Morena, a la segunda instancia, que es lo federal. No sabemos la última novedad ahorita. Morena se negaba a entregar las oficinas de la Junta de Coordinación Política. Bueno, tampoco desconocemos si ya le notificaron. Oficialmente el tribunal tenía que notificarle, porque no podría proceder de otra manera si no tiene conocimiento oficialmente. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar en el resto y las siguientes semanas. Sí, seguro que sí. ¿Qué opinas, Arturo Rosas? Bienvenido
a la mesa y qué opinas de esta determinación que tuvo el Tribunal Electoral de Tamaulipas y que bueno, seguramente le diste seguimiento desde el Congreso del Estado a toda esta temática desde ayer. Sí, estábamos dando seguimiento y viendo también una serie de posturas y de expresiones que hicieron los magistrados, porque evidentemente la serie de líneas que se presentaron ayer, primero con la resolución en una exposición muy extensa del ponente de la cuenta, el magistrado René Osiris, defendía mucho el principio de oportunidad, que era el haber puesto a tiempo el recurso de impugnación, pero uno de los argumentos que más señaló el magistrado era que el principio de retroactividad no iba a aplicar dentro de los temas legislativos, para que entonces poder sustentar el que el diputado del PAN, el coordinador Félix Fernando García Aguiar, debería de continuar, debería de regresar en su cargo, ¿verdad? Porque una de las reformas que hicieron a la ley interna del Congreso, que es el que modifican y es el que entró a debate, para poder retirar de la coordinación al PAN, lo había hecho Morena, y esto es lo que tira el Tribunal Electoral. Pero al mismo tiempo es evidente que dos de los magistrados que estaban ayer durante la sesión se lanzan evidentemente contra el presidente del Tribunal Electoral para ir manteniendo un camino minado, ¿no? Que en los últimos meses o quizás en los últimos años el Tribunal Electoral ha caído en una serie de debates internos, pero que al mismo tiempo le ha traído desprestigio. Por eso el que se mantengan ese tipo de opiniones y posturas de que los magistrados están siendo parciales cuando se trata de cubrir los intereses de ellos. Lo que vimos ayer es el seguimiento, el mantenimiento de una lucha por el poder, en donde quienes que se fueron buscan mantener esas trincheras, que es donde está los procesos o los aspectos de resolución que les importa también a los que se fueron y los que están en el poder actualmente, sobre todo porque viene una elección para el 2024. Esta es la lucha que estamos viendo, y desde luego una pérdida de tiempo porque se entorpece un trabajo y un seguimiento del Poder Legislativo, pero además lo más grave es que hay un golpe en medio de todo. Creo que lo más sólido es un golpe para el gobierno del Estado, para el Poder Ejecutivo, para el gobernador Américo Villarreal, y es ahí donde me parece que coincido con Toño, porque entonces ¿dónde están los operadores del gobierno, verdad?, para poder mantener esa gobernabilidad y ese control. Correcto. Durante se llevaba a cabo esta determinación en el Tribunal Electoral del Estado. Horas antes se desalojó el Congreso del Estado a los trabajadores con la justificación de que iban a fumigar. Horas después igualmente se mantuvo esta resistencia a entregar la Junta de Coordinación Política. Estuvieron pues con candados, con cadenas, los legisladores de Morena al interior del recinto, afuera los panistas también. Este mismo escenario se vivió anteriormente con el PAN, cuando ellos fueron los que se encadenaron y se encerraron adentro del recinto legislativo. ¿Todo esto se justifica estas medidas, todo lo que vimos el día de ayer y que hemos visto en ocasiones anteriores? ¿Antonio? Pues no se justifica, pero no puedo negar que es parte de la decadencia política de Tamaulipas. Esta decadencia ha alcanzado todos los órganos y poderes. A eso me refería cuando yo veo que el exgobernador, y disculpe que me equivoque, pero parece que todavía no se va. Cada vez se va, acá tiene a América donde quería. Yo coincido con Arturo cuando dice que ya empezó el movimiento electoral y el gobierno estatal no se preparó. Insisto, o no tiene gente preparada, o se descuidó, o minimizó la situación. Y lo cierto es que el intervenimiento político ya está aquí. Primero fue el financiero, ¿sí? Dejaron al Estado sin dinero, se lo llevaron.
ahora intervienen políticamente, con aspiraciones de cabeza de vaca, locas, pero son suyas, ¿no? Y a nadie le interesa lo que piense. Lo que a la gente le interesa es que el gobierno del Estado corrija los errores que se cometieron, o las injusticias, o los latrocinios que se cometieron, y ponga orden. Porque lleva casi un año, y se lo han pasado con lo mismo, acusando, denunciando, tirándose al piso. Sí, pero ¿tu respuesta dónde está? ¿Qué has hecho? Y vemos el Congreso, lo que pasó ayer, y da mucha pena ver de los bandos, de todos los bandos, no hablamos de Morena en particular. Es increíble ver la actitud infantil de Mansur, de Fernández, del cachorro Cantú. Es algo grotesco que riñe con la política que debiese mantener en Tamaulipas. No queda nadie a salvo del descrédito. Y luego yo pregunto, ¿esos quieren ser alcaldes? ¿Quieren buscar una elección con esto que están haciendo? Obviamente a los parientes no les interesa porque ya tienen mucho dinero, se llevaron todo el dinero. Yo me pregunto a los de Morena, como Úrsula, ¿tiene aspiraciones políticas con lo que están haciendo? Y yo voy más arriba. ¿Dónde está el poder popular que te otorgaron, te dieron para que tú trabajaras por el pueblo, por los ciudadanos? Creo que el cheque en blanco que le entregaron al gobernador se está acabando, o se está empezando a desvanecer. Y la gente no tiene la culpa. Yo no culpo al gobernador, pero tiene cierta responsabilidad porque su gente no ha funcionado. Y si vemos más adentro, nosotros nos dedicamos a esto. Y la verdad tampoco son tan inocentes. Vemos muchos panistas todavía enquistados ahí, están sembrados, llevamos el dinero todavía, y ya contaminaron a varios funcionarios del gobierno del Estado que están en lo mismo, metiendo a su gente. Es increíble lo que se ve. Entonces, hace falta ya un manotazo, realmente lo decimos. Los alcaldes trabajando por su lado, también robándose el dinero, Américo manteniéndolos, con vehículos, con calles pavimentadas, con camiones para la basura, pipas. No es posible. Entonces, ¿quién nos va a castigar? O sea, es muy complejo y es de pronto de pronto no se da crédito de lo que uno ve, pero a esto nos dedicamos y tenemos que decirlo. Y si los molesta, pues lo siento por ellos. Pues sí, es parte de lo que estamos viviendo en el Congreso, y como creo que los tres coincidan en este tema de que, bueno, es necesario que este tipo de riñas no se dieran y que ojalá estuvieran avanzando en toda la tarea pendiente que tienen, a menos en iniciativas, en temas que antes de irse a un periodo de vacaciones, pues dejaron pendientes aquí en las sesiones ordinarias. Pero si les parece, vamos a una pausa. Al regreso continuamos con más del análisis de hoy de esta resolución que dio el Tribunal Electoral de Tamaulipas a favor de la bancada del PAN para devolverles la Junta de Coordinación Política. Vamos a mensajes y volvemos. Hacer el súper con H-E-B es ganar. Vive el verano loco. Costilla Short Rib Supreme, 219 pesos el kilo. Bistec del Cero Supreme, 119 pesos el kilo. Y salchicha de pavo Swan de 500 gramos, 47.50 la pieza. Vigencia al 10 de julio. H-E-B, lo mejor para ti. Ya está aquí la Expo Mueble Verano de la Villarreal. Aprovecha la más grande variedad en muebles, electrónica, línea blanca y colchonería, con precios directos de fábrica. Estas vacaciones decora tu hogar con los precios más baratos del año. ¿Dónde más? En la Villarreal. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis de este viernes. Me acompañan en el estudio, como cada cierre de semana, Antonio Arratia, también el maestro Felipe Martínez, y hoy nos acompaña aquí en el estudio también Arturo Rosas, con la temática de hoy de esta resolución que dio el Tribunal Electoral de Tamaulipas en favor del PAN para devolverles la Junta de Coordinación Política y toda esta resistencia que se está llevando a cabo en el Congreso del Estado, resistencia de Morena, también que hicieron incluso algunas reformas a la ley interna para
pues tratar de mantenerse dentro de esta determinación que ya se tenía desde enero de este año, de mantenerse al frente de la Junta de Coordinación Política o encabezarla, el grupo de Morena. Continuando con el análisis de hoy, hablábamos hace un momento de si se justificaba o no este tipo de medidas, de encerrarse con cadenas, bloquear la entrada con muebles. Ahora bien, ¿qué sigue en el Congreso del Estado? Nos queda solamente un bloque, de ahí que brincamos a este punto específico de qué es lo que ustedes visualizan de ahora en adelante dentro del Congreso del Estado, con este estira y afloja, por decirlo de alguna manera, de quién va a encabezar la Junta de Coordinación Política. Pues si ya publicaron los decretos ayer mismo, o sea, muy rápido, pues lo más probable es que Morena no va a entregar la Junta de Coordinación Política. Ahí van a resistir. No sabemos, seguramente ya les notificaron del tribunal cuál es la resolución. Seguramente en las siguientes horas van a apelar al Tribunal Federal, y esto puede tardar 4 o 5 meses más. Ahora, como decía aquí Toño, evidente que le faltan operadores políticos a Morena para tomar decisiones, para resolver, para definir estrategias. En la sesión de ayer, en que blindan al personal, al secretario general, los jefes de departamento, para que no los cambie si es que en este caso llega a la coordinación política el PAN. Yo creo que es una decisión que se debe haber tomado desde mucho antes para protegerse ellos mismos, así como lo hicieron los panistas en su tiempo, ¿verdad? Que hicieron una serie de reformas a la ley interna, incluso a la Constitución, para perdurar más allá del sexenio. Ahora, este acuerdo también, que se toma por 20 votos a 11, si ya tenían más o menos los consensos, lo debieron haber hecho desde antes. Ahora, lo de ayer prácticamente ya en la noche, bueno, fue una buena jugada, porque toman los primeros los 2 acuerdos más importantes, los primeros en la sesión extraordinaria, y ahí se declara falta de quórum. ¿Por qué? Pues porque los mismos de Morena abandonan el recinto para provocarlo. O sea, una buena estrategia. Y los demás 16, o sea, el resto de los 16 temas, dictámenes que había, bueno, quedan pendientes. Por lo pronto, ellos sacan lo que querían. Pero esto lo debieron haber sacado desde antes, en ese caso, para un blindaje anticipado de lo que iba a suceder en el tribunal. Y yo insisto, bueno, a lo mejor no previeron que iba a haber ese maiceo, del cual yo sospecho, y yo creo que sospecha mucha gente, de los analistas, de los observadores, porque esto no se da así, no es común, como ellos mismos decían, como el mismo magistrado Osiris decía, cuando su exposición, muy amplia, por cierto, en lo que decía aquí el compañero de que justificar que se presentó a tiempo. Incluso alguien decía, oye, pues nada más faltó que describiera si traían tierra en las uñas cuando fueron a tocar la puerta del tribunal, porque mandó revisar todas las cámaras, la actitud del velador, o sea, todo eso. Ahora, bueno, esto va a tardar, como yo decía hace rato, y pues vamos a ver ahí más desaguisados, desencuentros, y ojalá el trabajo legislativo avance, porque esto lo va a detener. Está la permanente, vamos a ver qué ocurre ya para cuando en octubre. Ok, correcto. Arturo Rosas, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué crees que va a seguir en las siguientes semanas, ¿no?, de esta determinación que dio el Tribunal Electoral? Bueno, de entrada, una sentencia de un tribunal como es el Tribunal Electoral debe acatarse de forma inmediata, a reserva de que sea notificado. Pero independientemente de eso, uno de los ángulos que habrían de verse es hasta dónde tiene ese alcance la sentencia, porque estamos en un periodo de receso, donde Morena tiene la mayoría de la Diputación Permanente, mantiene aún una mayoría simple en el Pleno del Congreso, tiene una mayoría en la Junta de Coordinación Política. ¿Hasta dónde esta sentencia del tribunal le va a alcanzar al PAN para poder recomponer un escenario que le convenga o fortalezca al interior del Congreso,
para poder conducir sus proyectos legislativos rumbo a un proceso electoral que le convenga y donde pueda tener reformas. A mí me parece que el triunfo del PAN, espero no escucharme muy simplista, pero es muy pequeño. Es cierto que va a mantener la organización de la Junta de Coordinación Política, pero entonces va a iniciar una reingeniería para volver a convencer a otras legisladoras, a otros legisladores que puedan sumarse a ellos, porque actualmente el grupo parlamentario del PAN tiene 13 diputados, Morena tiene 16. Son tres de diputados sin partido y Movimiento Ciudadano. Entonces las condiciones no son tan tersas como parece ser que las va a tener Acción Nacional. Ok, correcto. Y además decir que todavía no está todo dicho, falta algún recurso que vaya a interponer, que de hecho le corresponde tal vez a la bancada de Morena ante la Suprema Corte interponer algún recurso adicional, como la revisión. ¿Con qué cerramos? Nos queda 1 minuto y segundos más para dividirlo en los 3. ¿Con qué nos quedamos de todo este tema, Antonio? Yo solo quiero hacer énfasis en algo, bueno, quiero comentar algo. Este tema se vuelve a volver muy peligroso. Recordemos el clima de hostilidad que existe. Obviamente alguien está fomentándolo. El ataque contra el secretario general, la balacera en Reynosa, la violencia vuelve a Tamaulipas, pero es generalizado en todo el país. Alguien lo está influenciando. Ya el presidente dijo, ¿quién? Ya hasta los curas han intervenido ya, a favor hasta la Iglesia Católica, a favor de los violentos de Michoacán en este caso. Entonces se está volviendo una bola de nieve, es contra el presidente, pero eso pasa por todos los estados. Entonces si aquí no hace nada alguien es quien sea, esto se va a volver muy peligroso para la gente común, para el ciudadano común, porque cuando la gente actúa, no va a ver a quién va a atacar. Entonces es peligroso, alguien debe actuar ya. Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, 20 segundos. Una victoria pírrica, no les va a alcanzar para los votos, alcanzar los votos ahora, y si ya son la mayor parte de los acuerdos que necesitan para avanzar, las 2/3 partes no les va a alcanzar ni para alcanzar las comisiones, por ejemplo, la gran comisión tampoco, porque ahí se da el voto ponderado, o sea, el voto de cada uno de los diputados que vale cada uno, o sea, no les va a alcanzar. Entonces este pleito va a seguir ahí con una mala imagen para Tamaulipas. Ahora seguramente en cualquier momento nos dicen que va a apelar y tal vez, esperemos, que seguramente va a corregir el Tribunal Federal al estatal si hablamos de un maiceo, como yo comentaba hace rato. Ok, correcto. ¿Con qué cerramos, Arturo Rosas? Pues con el riesgo de ver una nueva parálisis en el Congreso de Tamaulipas y ver un escenario muy peligroso, como decía Antonio, porque después de lo que le pasó al secretario general de gobierno, no fue un atentado en lo personal, me parece, es una agresión, un atentado contra el Estado. Ok, correcto. Nos llega un mensaje, le doy lectura rápidamente, es para los analistas, para los 3, y con eso cerramos. Nos dice que no debemos de olvidar que en la política panista, nos dice, un poderoso caballete es don dinero. Pues con eso cerramos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, Antonio Arratia. Gracias, Alicia. Gracias, Maestro Carmen. Felipe. Gracias. Arturo Rosas, gracias. Un gusto saludarlos. A nombre de todo el equipo de Orete Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera.